Presidente, muchísimas gracias. Ahorita la concejala Lucía Bastidas hablaba sobre las dos caras de la moneda. Y algo muy chévere que tiene el partido Alianza Verde y que comparto como principio y me siento orgulloso de ser de ese partido, de esa bancada, es que se respetan las diferencias. Y que en la misma bancada hay diferentes posiciones frente al mismo problema. Y concejal Cancino, yo no sé qué también reciban que usted y yo hablemos de manera seguida, ya que hemos mantenido unas posturas muy independientes, acompañando lo que consideramos que tiene sentido, pero también llamando de manera crítica en aquellos momentos donde desafortunadamente hay una incoherencia frente a lo planteado en campaña o incluso lo planteado como principio de política y se ha ejecutado en la administración. Y en este caso, coincido con usted, concejal Cancino, en varias de las apreciaciones que usted hizo durante su intervención. Quiero agradecerle especialmente al presidente de esta comisión, al concejal Celio Nieves, quien en cumplimiento de su palabra, posterior a la solicitud por parte de la concejala Mara Fernanda Rojas y mío, después de un encuentro ciudadano que organizamos el 10 de agosto en el Humedal Tibabuyes. Esto fue convocado por la Comisión Accidental de Humedales y la Avenida Longitudinal de Occidente, una comisión en la cual también hace parte el concejal Manuel Sarmiento, la concejala Susana Muhammad, está como invitado permanente el concejal Julián Rodríguez, también por supuesto la concejala Mara Fernanda Rojas y hace parte como miembro del Polo Democrático el concejal Celio. Y ese día, concejal Cancino, estaba convocada esa reunión para hacer en el Humedal Tibabuyes un encuentro sobre la afectación de la construcción de la LO en el tramo norte, según el POT, y ese humedal coincidió con que el día anterior llegó desafortunadamente el ESMAD a desplazar, a sacar del campamento permanente a quienes allí estaban. Quiero saludar a Andrés Leighton, quien está aquí presente, también a la organización Somos Uno, quienes nos recibieron ese martes 10 de agosto en ese espacio, que ustedes ven ahí la foto en pantalla, y logramos organizar este encuentro que por supuesto tenía que tratarse, concejal Fabián, sobre lo sucedido el día inmediatamente anterior. Y es que llamaba mucho la atención que organizaciones ciudadanas que vienen desde hace años trabajando por proteger el medio ambiente, pues estuvieran solicitando algo básico, es que se cumpliera un compromiso de campaña, sobre todo por un partido, concejal Cancino, como usted bien lo mostraba con su saco, defendemos el medio ambiente y defendemos el componente ambiental y sobre todo el componente de todas las vidas que haya en esto. Yo quiero empezar entonces, señor presidente, con un video corto de campaña, de lo que la entonces candidata Claudia López, actual alcaldesa, habló sobre los humedales. Otra cosa que era absurda no solamente que están poniéndole cemento y concreto a la ronda de un humedal, con lo cual mata su función ecológica y biótica, sino que además estaban sustituyendo césped natural por canchas sintéticas. Ahora la hemos llamado el monumento al holocausto, que es un crimen ambiental. Me comprometo a incorporar un protocolo de seguimiento ciudadano de manejo del arbolado y el paisajismo de las obras, que realice un proceso de concertación en la etapa de diseños y promueva el monitoreo social y veeduría de los acuerdos durante las obras. Firmo como ciudadana y candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es increíble, es doloroso ver cómo están destruyendo un ecosistema que es el más grande de Bogotá hoy después de los cerros orientales. El humedal más grande de Bogotá, que es este humedal, el de Tibabuyes. Pero la comunidad no se rinde y sigue con alegría y nos convocó y nos invitó y nos enseñó. Y firmamos con ellos un pacto no solo por el humedal de Tibabuyes, sino por todos los humedales de Bogotá. Y por eso nos oponemos al POT de Peñalosa, porque quiere volver política pública la destrucción de los humedales. Al contrario, vamos a hacer una política para la vida ecológica, para la vida con la naturaleza, para convivir y respetar con todas las formas de vida y de naturaleza. Presidente, con la misma emoción yo también firmé ese pacto como candidato al Consejo Distrital, porque creo firmemente en que la vida ambiental se debe proteger. Señora gerente del acueducto, hay un impacto que ya está hecho y es cierto que la administración cuando entró ya
a gobernar, pues habían unos avances de las obras dentro del humedal Tibabuyes. Ese impacto ya estaba hecho. Ustedes aquí encuentran unas imágenes sobre las que ya se venía con una obra. Ya la concejala Mara Fernanda Rojas mostró algunos, el concejal Cancino habló sobre también algunas. Ese impacto ya estaba hecho. Y aquí entonces encontramos una serie de laberintos jurídicos, de laberintos de un componente urbanístico, también de un componente político. El laberinto jurídico es ese encuentro que hay entonces entre la autoridad ambiental, en este caso la Secretaría de Ambiente, y la empresa de acueducto que, como lo manifestó la concejala María Fernanda Rojas, dentro de sus funciones no aparece el de hacer este tipo de obras, que además, pues según lo han dicho quienes han estudiado estos temas, desde su misma formulación ya estaba cruzando unos bordes muy delgados que generaba entonces un impacto ambiental que no tendría por qué tener ese permiso. Y si bien la administración actual, en cabeza de la secretaria de Ambiente, ha hecho un esfuerzo pues por detener o por lo menos por no dejar que se continúe con esta obra, el laberinto jurídico, concejala Susana, es entonces qué hacer jurídicamente, porque al no hacer nada podría haber detrimento patrimonial y al hacerlo, pues sin duda habría un detrimento ambiental. Y ahí hay uno de esos dilemas de los cuales hablaba la concejala Lucía en el momento de estar en la función pública, pero sin duda aquí debe prevalecer los intereses y los derechos ambientales. Hay un componente urbanístico interesante y es que urbanísticamente, concejala Serna, usted que ha estudiado bien estos temas, hay una conexión casi que necesaria o se podría analizar de una manera estratégica el sector del Cortijo, el sector de Gaitana en Suba, con Ciudadela Colsubsidio en Engativá, casi que poder acercar a quienes allí habitan cientos de miles de ciudadanos que tienen un acceso muy complicado a sus barrios y que puedan salir a la calle 80 caminando o en bicicleta e incluso poder llegar al portal de la 80. Pero en este caso, ese componente urbanístico, desafortunadamente, y lo hablé con varios de los vecinos de esos sectores, recuerdo la conversación con el señor Milton, que decía que si bien él como usuario de bicicleta se podría haber beneficiado, hay unos derechos ambientales y una función ecosistémica que debe primar sobre esos servicios urbanísticos. Y aquí entonces entra el componente político, y es lo que hablaba el concejal Cancino, y es que en la política las formas sí importan. Y nosotros al dar la palabra, como la dimos ese 10 de agosto, de hacer un debate de control político sobre este tema y cumplir, es una muestra de pequeñas acciones para recobrar esa confianza. Si seguimos haciendo política, salir haciendo campaña o incluso nuestra función como concejales y concejalas de hacer una u otra cosa y no cumplir, pues desafortunadamente seguiremos minando esa confianza independientemente del sector político del cual representemos y del cual representen las personas a los habitantes y comunidades que se están viendo afectadas. Y es por esto que considero que el ambiente y sobre todo la estructura ecológica principal no pueden ser un medio para hacer política electoral. Estamos en juego con nuestro futuro inmediato y de largo plazo, de nuestra capacidad de ser resilientes y de adaptarnos al cambio climático. No podemos seguir permitiendo, concejal Torrado, y usted me decía ahorita unas cifras escandalosas frente al manejo de recursos durante la pandemia por parte de la empresa de acueducto que usted más adelante mencionará. No podemos seguir permitiendo y seguir tolerando que independientemente del color político, independientemente del partido, independientemente de la campaña que esté en juego, sigamos utilizando los elementos de la estructura ecológica principal que deben ser lo suficientemente técnicos. Concejala Susana, con su proyecto de acuerdo de emergencia climática, creo que dimos un mensaje muy concreto sobre lo que necesita la ciudad y sobre todo de poner como prioridad el componente ambiental para garantizar que nosotros como generación y las futuras generaciones puedan habitar en este territorio y en esta ciudad que nos ha dado las oportunidades para poder construir los proyectos de vida que cada quien haya hecho. Y aquí la administración debe aplicar una gobernanza para revitalizar esa estructura ecológica principal. En un principio, en esta presentación traía incluso un componente para hablar sobre la afectación de la humedad capellanía, pero siento que hay que ser muy responsables frente a las proposiciones que hacemos como concejales y concejalas, las respuestas que da la administración y mantenernos en el marco de esos temas. Sin duda, en la discusión del plan de ordenamiento territorial ya habrá espacio, concejal Álvaro, para hablar sobre la política de humedales de la administración
y en ese caso particular. Pero no quería dejar de hacer esta intervención sin mostrar unas imágenes al margen de las proposiciones aprobadas sobre un humedal que tiene relación directa con Juan Amarillo, con Tibabuyes, que es el Humedal Córdoba, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Estas imágenes fueron tomadas por mi equipo en una visita que hicimos, incluyéndome, a un gran recorrido desde San Nicolás y San Pedro, abajo del Colegio Agustiniano Norte, caminando por un humedal Córdoba, y nos encontramos con la instalación de estas bases para la construcción de lo que allí también será una pasarela, que eso también será en mediano plazo, concejala Susana, un tema de debate, control político, sin lugar a dudas. Y sí, es cierto que bien que podamos tener un uso en principio pasivo de los humedales, que los podamos recorrer, que los podamos apreciar, pero vea, concejal Rubén, en estas imágenes, cómo al abrir esos huecos se deben inyectar casi hasta 7 metros de concreto. Entonces hay una afectación real sobre lo que genera la pasarela, sobre las sombras creadas, sobre esas construcciones elevadas frente a lo ambiental, pero muy poco se ha hablado técnicamente. Desafortunadamente no tengo yo los elementos en este momento para describirlo, el impacto que se le está haciendo al drenaje en los humedales de la ciudad. Y esto es un solo sector de ese humedal Córdoba, un sector que en este caso también una ciudadanía muy organizada, conocedora del tema, cuidadora del mismo, que lleva habitando allí más de 15, 20, 25 años, pues hablan con conocimiento de causa. Y aquí hay un temor y un riesgo muy grande por seguir deteriorando esas zonas de impacto y de funciones ecosistémicas que son fundamentales para poder garantizar la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Yo recuerdo en las clases de desarrollo urbano que teníamos en la universidad cuando se hablaba sobre qué era un humedal. Y recuerdo que un profesor una vez cogió una esponja y una botella de agua y no hizo más. Y cogió la botella de agua y la regó por la mesa. Y dijo, esto pasa cuando no hay humedales. Y luego puso una esponja y regó la misma cantidad de agua. ¿Qué pasó? Pues la esponja recogió esa agua. Con esa explicación tan sencilla, sin entrar en componentes técnicos, en literatura académica, en literatura urbana, sino con un gesto muy sencillo de un agua, una botella y una esponja, explicó la importancia de cuidar esos ecosistemas que tienen una función fundamental para garantizar esa sostenibilidad, esa resiliencia y esa adaptación que necesitamos en nuestra ciudad. Muchas gracias, presidente, de nuevo por convocar a este debate, a las organizaciones ciudadanas que nos recibieron y con quienes hemos seguido conversando, a la concejala Mara Fernanda Rojas y, por supuesto, a la Comisión de Plan por tratar este tema.